Por favor, siguiente diapositiva. Ok, ahí. Cuando hablamos sobre estados inflamatorios, procesos inflamatorios, siempre se nos vienen a la mente unas pequeñas moléculas llamadas citoquinas. Y, por lo que los médicos, los que tratan enfermedades crónicas, los que investigan este tipo de trastornos, se han dado cuenta de que los trastornos del estado de ánimo, como se han venido aclarando en diversos estudios, pueden desarrollarse posterior a la exposición crónica a altos niveles de citoquinas proinflamatorios. ¿Ok? Las citoquinas son mediadores inflamatorios solubles que desempeñan un gran papel muy importante en el desarrollo del cerebro, y estos pueden promover una función cerebral saludable al apoyar la integridad neuronal, la neurogénesis y la remodelación sináptica. ¿Okay? Además, la disrupción, o sea, la interrupción brusca, ¿no?, de los sistemas de neurotransmisores que pueden ser causadas por las mismas citoquinas, juegan un papel muy relevante en la aparición de los trastornos del estado de ánimo. ¿Ok? Para tener en cuenta, debemos conocer que las citoquinas o citocinas influyen en diferentes vías cerebrales. He puesto una pequeña lista ahí de las principales vías que son alteradas, como por ejemplo, se altera el metabolismo de los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el glutamato. Se altera la vía mediante el impacto sobre las células gliales, especialmente dañando los oligodendrocitos. Impactan también en la función neuroendocrina, particularmente induciendo la resistencia al receptor de los glucocorticoides y de la subsiguiente producción de citocinas proinflamatorias. Y por último, impactando en la plasticidad sináptica a través de alteraciones de factores de crecimiento como el factor neurotrófico derivado del cerebro. Bien, a ver, bacterias proinflamatorias. Bien, resumiendo toda esta pequeña parte, se dice de que cuando hay un aumento de las bacterias proinflamatorias, o sea, aquellas bacterias que inducen a la producción de citocinas proinflamatorias, y hay una reducción en aquellas bacterias que tienen la función o tienen el efecto inmunomodulador, provocan un estado de inflamación general de bajo grado. Cuando se cumple esta condición de un aumento de bacterias proinflamatorias y una disminución de bacterias inmunomoduladoras, comienza a producirse un estado de inflamación justo en la zona intestinal. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Esta pequeña primera gráfica va a hablar sobre qué es lo que sucede en una condición normal de la microbiota intestinal. ¿Ok? El ecosistema bacteriano intestinal, o también llamado microbiota intestinal, puede influir en la aparición de los trastornos psiquiátricos, como bien lo mencioné anteriormente, mediante la alteración de la biodisponibilidad de recursos monoaminérgicos y de factores neuroactivos. Bien. Además, esta microbiota intestinal puede producir neurotransmisores. Se ha visto de que bacterias en el intestino son capaces de producir neurotransmisores que en cierta forma o de cierta manera afectan a la respuesta neuronal, como por ejemplo el Lactobacillus sp, que es capaz de producir acetilcolina y ácido gamma aminobutírico, GABA, como las bifidobacterias que también producen GABA, especies de Escherichia que producen norepinefrina, serotonina, dopamina, algunos estreptococos y enterococos que producen serotonina, y por último algunas especies de bacilos que producen dopamina y norepinefrina. ¿Ok? A este pequeño conjunto de bacterias que son capaces de producir estos neurotransmisores y que
este, tienen un rol o pueden desempeñar una función de afectar las funciones y al comportamiento del sistema nervioso central a través de vías ya sean inmunitarias, humorales, neurales y metabólicas, se les conoce como psicobióticos, ¿no? Un psicobiótico no es más que un probiótico, que son microorganismos vivos que ayudan a mantener la integridad de la barrera intestinal y que además de eso, pues como les digo, tienen esa capacidad de afectar las funciones y el comportamiento del sistema nervioso central. Por esa razón se les llaman psicobióticos. ¿Ok? Entonces, sigamos el camino del gráfico que está aquí a la izquierda. Se dice de que la microbiota intestinal tiene la capacidad, ¿no? Cuando de producir células T reguladoras y de propiciar la producción de mediadores antiinflamatorios y de reducir la producción de citocinas proinflamatorias, para dar origen así o estimular a la producción de factores neuroactivos que ayuden a mantener la integridad neuronal y así pues mantener saludable las funciones cerebrales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora este es un contraste a lo anterior, ¿no? Como se sabe, pues, ¿no? Cuando hay un mecanismo que actúa de manera saludable, si hay alguna interrupción, alguna desregulación, un desbalance en su funcionamiento, pues puede causar problemas en el ser humano. Bien, dice la desregulación de la microbiota intestinal. Bien, algunos productos de del microbioma, de la microbiota, pueden causar, ¿no? O pueden producir, ya sean citoquinas que estimulen la producción de compuestos de radicales libres que aumentan el estrés oxidativo, ¿no? Por otra parte, estas mismas bacterias pueden producir también aquellas citoquinas que promueven la diferenciación de determinadas células de los linfocitos TH17, ¿sí? Que provocan que se mantenga un estado inflamatorio crónico, ya que estas células TH17 pueden alterar la función de algunas células, como lo son las neuronas, los astrocitos y las microglias. ¿Ok? Estas células TH17 promueven la producción de citoquinas. Por ejemplo, la interleucina 1, el factor de necrosis, el factor nuclear CACPA, de la cadena CACPA, interleucina 17, ¿no? Que son mediadores proinflamatorios. Bien, al estimular esta producción de citocinas inflamatorias, van a provocar una activación en una enzima llamada idolamina 2,3 dioxiogenasa, abreviando IDO, enzima IDO. ¿Ok? El papel que tiene esta enzima es metabolizar ese cambio del triptófano a otra molécula llamada quinurenina, ¿no? Como siguen ahí, triptófano TRP, siglas que está ahí. Bien, entonces la enzima IDO metaboliza ese cambio de triptófano a quinurenina, bloqueando la conversión de triptófano a serotonina. Bien, entonces, al deberse inhibida esta conversión de serotonina, entonces se está produciendo estos compuestos neuroactivos que van a influir en las funciones neuronales. Si seguimos este paso de esta vía de conversión de triptófano a quinorenina, vamos a percatarnos o nos vamos a dar con el efecto que tienen estos de que se siguen produciendo más moléculas neuroactivas como lo son la 3-hidroxiquinina, ¿no? El ácido quinurénico y el ácido
quinolítico. ¿Ok? Se dice de que estos compuestos neuroactivos tienen una función de agonista y antagonista de un receptor llamado glutamato N-metil de aspartato. ¿Ok? Que es un receptor que participa en las funciones glutanoaminérgicas, que no, pues es como se sabe, bueno, el glutamato es el principal neurotransmisor en las vías de señalización, ¿no? Este receptor va a ser potenciado, ¿no? Es porque el ácido quinu- quinurénico se dice que es un agonista de este receptor, ¿ok? Pero el ácido quinolítico es un antagonista de este receptor, ¿no? Por esa razón, se producen esas alteraciones en en las funciones glutanoaminérgicas, lo que conlleva a que también haya una alteración en la biodisponibilidad de algunos precursores monoaminérgicos. ¿Ok? Siguiendo todo ese camino, entonces, estas moléculas como el ácido quinurénico, ácido quinolítico, sumado a estas alteraciones de la disfunción glutanoaminérgicas, estimulan a la producción de radicales libres que aumentan el estrés oxidativo, provocando neuroinflamaciones y daño neuronal, lo cual conlleva a desórdenes mentales, ¿no? Así como lo dice. Siguiente, por favor. Bien, poniéndolos en contexto un poco cómo se ha ido relacionando poco a poco la microbiota con, con las enfermedades o los trastornos mentales, ¿no? Del estado del ánimo. Como les dije en un inicio, se ha ido pues enfocando poco a poco la ciencia de tratar de relacionar el contenido de nuestra microbiota con las enfermedades neurodegenerativas. Un ejemplo de estas es la enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson es un desorden neurodegenerativo caracterizado por la acumulación y la agregación de una proteína llamada alfa-sinucleína, ya sea tanto en la sustancia negra como el sistema nervioso, como en otras estructuras nerviosas. Se dice que se ha descubierto recientemente que unas células específicas ubicadas en el epitelio intestinal, que son conocidas como células enteroendocrinas, tienen muchas propiedades similares a la de las neuronas. ¿Okay? Entre estas similitudes se encuentra la expresión de la proteína llamada alfa-sinucleína. Entonces ahí vamos relacionando el por qué la acumulación de esta proteína puede estar o bien afectando también a nivel intestinal como en las células, como en las neuronas del cerebro. ¿Ok? Entonces, se sabe también que el Parkinson, así como otras enfermedades neurodegenerativas, están asociadas, como les digo, a esta acumulación anormal de esta proteína. Y esto se debe a que estas células están en contacto directo con la luz intestinal, que es el espacio dentro de los intestinos. Y están conectadas por sinapsis a las neuronas entéricas. ¿Qué cosa? Estas células enteroendocrinas forman un circuito que conecta el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso entérico. Bien, por lo que esto puede ser un factor clave en la aparición de la enfermedad del Parkinson en el intestino. Bueno, entre los síntomas motores clásicos que aparecen en la enfermedad del Parkinson, encontramos como son la bradicinesia, el temblor al reposo, la rigidez e inestabilidad postural. Todo esto es resultado de la muerte neuronal debido a la degeneración de las células dopaminergicas del sistema nervioso. Bien, pero también hay un amplio espectro de manifestaciones no motoras, como son las alteraciones en el sistema olfatorio, en el sistema gastrointestinal, el cardiovascular y el urogenital. ¿Ok? Se dice de que la desregulación, ¿no? Esta en la microbiota intestinal provoca
en el eje microbiota intestino-cerebro alteraciones que se ha visto que en el 80% de los pacientes con enfermedades de Parkinson son el principal motivo por las disfunciones de la disfunción gastrointestinal que estos padecen, ¿ok? Y esta alteración en el eje microbiota intestino-cerebro contribuye además a la patogénesis de la enfermedad. Claro que también se relacionan pues, ¿no? a factores ambientales, pero en este caso también hay una corriente donde se explica de que alteraciones en la microbiota pueden repercutir en la patogénesis o en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Dice de que, bueno, si existe la posibilidad de manipular la microbiota en el tracto gastrointestinal, esto puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson, ya que si reduce los síntomas no motores como el dolor, la depresión y el estreñimiento, estos potencialmente podrían frenar los síntomas motores clásicos, ¿no? Estudios recientes demuestran una alta densidad de bacterias de la familia Enterobacteriaceae en la microbiota, asociándolas con una severa alteración en la inestabilidad y en la marcha postural en pacientes que padecen de enfermedad del Parkinson. O sea, se ha visto de que hay un aumento en bacterias de esta familia en pacientes que padecen la enfermedad del Parkinson. Bueno, esto sugiere de que la colonización microbiana puede alterar vías de señalización en circuitos neuronales importantes en la regulación del comportamiento motor que es desde la enfermedad del Parkinson. Los tratamientos que se utilizan hoy en día se dirigen especialmente hacia los síntomas motores de la enfermedad del Parkinson, sin antes conocer la historia natural de la enfermedad, por lo que también ha surgido la necesidad de modificar las terapias neuroprotectoras y de los trasplantes de células, ya que han mostrado efectos positivos si se aplican en etapas tempranas de la enfermedad. Por esa razón es necesario encontrar biomarcadores que faciliten el diagnóstico temprano de la enfermedad del Parkinson y en consecuencia permitan un tratamiento efectivo. Un momentito. Bueno, por consiguiente, en las investigaciones, ¿no? La investigación sobre los microbiomas presentes en el organismo humano está avanzando muy rápidamente, ¿no? Al igual que la comprensión de que tienen los científicos sobre los vínculos que hay entre el desequilibrio de la microbiota intestinal y de los trastornos neurodegenerativos, como lo son el Parkinson, hasta pues hablar sobre el Alzheimer. Y por qué no también hablar sobre el autismo. Por ello, se dice de que en un futuro no muy lejano, los cambios que podamos darle a nuestra dieta destinados a restablecer el equilibrio que debe de haber en nuestra microbiota intestinal, así como el trasplante no invasivo de microbiota beneficiosa para el ser humano mediante cápsulas, así como lo que se dan los probióticos, podrían resultar en potenciales estrategias importantes para prevenir estas enfermedades. ¿No? Se dice que las enfermedades neurodegenerativas son incurables en este momento, por lo que es preferible prevenir este tipo de enfermedades. Bueno, esa sería una pequeña introducción a toda esta relación que les están dando al tema de las funciones de la microbiota intestinal con algunas enfermedades neurodegenerativas, en este caso como es el Alzheimer. Muchas gracias, César. La exposición está bastante clara. Es un tema muy interesante, ¿no? El interés por el microbioma y las enfermedades asociadas a alteraciones en este microbioma, ¿no? Parece que también hay avances en lo que es en psiquiatría a nivel de la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia y la depresión, que son las que más han llamado la atención. Y claro, por la tremenda importancia con el Parkinson, ¿no? Lo que sí no percibo o no me queda claro para mí, ¿no? Porque la exposición ha estado clara, ¿no? Lo que para mí no queda claro es si las personas alteran su microbioma,
conforme se establece o se agudiza el Parkinson, o la deficiencia o la ausencia de determinadas bacterias son indicadoras de que el Parkinson se está instalando. Eso no está claro para mí. ¿Qué podrías decir, César? Disculpe, pero no entendí bien, se entrecorta el audio. ¿A qué te refieres? Lo que decía es que hay una asociación de dependencia que, por decir, si determinado microbioma va a instalarse en el intestino de una persona, en consecuencia va a tener Parkinson, o al revés, el Parkinson conlleva a tener un determinado tipo de microbioma. Eso para mí no está claro. ¿Cómo podría ayudarnos a orientarme para entenderlo mejor? Justamente eso está en debate aún. Y no solo para el Parkinson, sino para en estos trastornos como los trastornos de bipolaridad y de depresión, ¿no? Porque hay una tendencia a decir de que al existir una alteración, primero, en la microbiota intestinal, va a producir estas alteraciones a niveles neuronales y a niveles mentales. Pero hay otra corriente y otra tendencia de que dice de que puede ser un motivo, pero debemos de saber de que estas condiciones psiquiátricas, como en el trastorno bipolar y la de la depresión, y en estas condiciones neurodegenerativas, pueden, ¿cómo explicarlo? Pueden ser, por así decirlo, de que esa alteración de la microbiota es un síntoma del desarrollo de la enfermedad, ¿no? O sea, no quiere decir de que la enfermedad ha provocado esto, sino de que a medida que se ha ido desarrollando, esta microbiota se ha ido alterando, ya sean por muchos factores psicológicos, ambientales. No sé si me habré dejado entender. No, lo Sí, principal sí. es de que no hay una concordancia en eso, ¿no? Algunos dicen de que esto puede causar, ¿no?, el desarrollo de estas enfermedades, pero otros dicen de que no, esto ya está o forma parte de todo el proceso, de toda la evolución es una condición más por parte del desarrollo de esta enfermedad. Sí, interesante. Bueno, yo no quiero acaparar las preguntas. A ver, a los que están presentes, Hans Ramón, Indira, también Jorge Antonio, si quiere participar, hacer alguna pregunta. No, sí, profesor Pedro, más que una pregunta, un alcance adicional a lo que ha dicho César, ¿no? Justo el otro día que conversábamos con usted, ¿no? Yo estaba en Medellín viendo lo que es la parte de la industria alimentaria y justo hablaron de este tema, interesantísimo, ¿no? 100%, y estaban hablando de un estudio que estaban realizando con personas con enfermedades como cáncer, ¿no? Y estaban mencionando que estaban caracterizando el microbioma de las personas que tienen cáncer, ¿no? Y estaban haciendo comparación con aquellas personas que no tienen esta enfermedad, o ¿no?, en este caso, para poder ver qué diferencia hay en el microbioma y tratar en todo caso, a través de un tratamiento o a través de la alimentación, ¿no?, cómo hacer un cambio del microbioma para en todo caso equiparar entre una persona sana y entre una persona que tiene esta enfermedad, ¿no?, que en este caso era el cáncer, ¿no? Entonces estaban en esos primeros alcances y ya por lo menos dieron el alcance que ya tenían una primera caracterización entre el microbioma de personas sanas con personas que tienen cáncer. Y estaban como primer alcance y después iban a comenzar a ver cómo estimular o cómo hacer el cambio, ¿no?, de las personas que tenían la enfermedad, cómo mejorar en todo caso o cambiar su microbioma y ver que si esto ayudaba también en el caso del tratamiento o recuperación de personas con cáncer, ¿no? Ese es un alcance, como le digo, de lo que yo había estado ahí y me pareció interesantísimo, ¿no?, en esta parte y cómo es que están avanzando en la parte de parte de alimentación y inocuidad alimentaria en este punto. Ok, gracias, César. ¿Alguien más quiere participar? Lo que siempre me llamó la atención desde hace muchos años, ¿no?, desde que era estudiante, es que justamente los profesores y la literatura hablan de la interacción que hay entre los microorganismos del intestino y ciertos estados de ánimo de la persona, ¿no? Pero también asociado a ello, no olvidemos lo que pasa con los parásitos, ¿no?
Los parásitos han llamado la primera atención respecto a las asociaciones ha sido de los parásitos, la famosa asociación huésped-parásito. Y esa asociación huésped-parásito lleva a que el parásito en realidad no quiere acabar con el huésped, ¿no? O sea, el parásito es tan hábil, el mejor parásito o el excelente parásito es el que no termina acabando con el huésped, porque el huésped es el que lo alimenta, el huésped es el que lo sostiene, ¿no? Pero aquí en este caso no se trata lógicamente de parásitos, ¿no? Sino es una asociación benéfica entre el microbioma del intestino y el cerebro, ¿no? Entonces, incluso se habla de que hay ciertas sustancias que las bacterias producen, como el caso de sustancias antiinflamatorias, y hay un circuito permanente entre el cerebro y el intestino. Muchas veces se pensaba de que parte de los cuerpos que llamamos cuerpos cetónicos eran producidos por metabolismo y mucho de este caudal de cuerpos cetónicos, particularmente el butírico, vienen de bacterias probióticas que están en el intestino. Es importante, ¿no? Porque a mí me llamó la atención porque yo pensé, estas bacterias son más inteligentes todavía que los parásitos, porque en lo que expuso César, él habló de tres sustancias que están dándole la hidroxi, que es el precursor del neurotransmisor, se llama ese del sueño. También está el precursor, tres precursores. Entonces, esos tres precursores le hacen bien a la salud de la persona. O sea que estas bacterias son tan inteligentes que en realidad ellas se establecen en un ambiente ahí, no dañan al huésped donde se hospeden, sino más bien le dan una especie, como por decir, para que estén tranquilos y contentos, que producen un ambiente como para que ellos no se sientan incómodos con el hospedaje, ¿no? Y me pareció interesante, porque esta parte o esa interpretación no la he visto en la literatura, ¿no? Lo que ha comentado César es muy cierto, ¿no? Parte de la literatura están partidos. Unos dicen que no, que el Parkinson es consecuencia de ello o ello produce la consecuencia de una determinada microflora. Lo que hay un interés, me parece que es muy importante, y que lo tocó Jorge al último, de lo que él ha escuchado, es que tratar de restablecer la microflora perdida, ¿no? Yo recuerdo que por lo menos hace 30 años, que aquí en el ambiente de Lambayeque, Chiclayo, era bien conocido que los médicos, después de que una persona tenía una enfermedad como una infección intestinal o algo de esa magnitud, los médicos, después de que pasaba el tratamiento, después del tratamiento con antibióticos que prácticamente arrasaban con la microflora intestinal, le daban justamente, restablecían la microflora. Y vendían en las farmacias unas como que llamaban inyectables. Yo no pensaba que le iban a inyectar, no, son ampollas que tenían un grupo de lactobacillus que restablecían la microflora del intestino. O sea, desde que había una inquietud del médico por restablecer la microflora, es porque esa microflora es benéfica para la persona, ¿no? Ahora ya más bien he visto que por lo menos en la farmacia no. Entonces la idea sería, me parece, ¿no?, de lo que ha presentado César, la primera inquietud es preguntarnos si hay literatura que muestre estudios sobre la microflora en pacientes con Parkinson de la región de Lambayeque. ¿Cuántos pacientes con Parkinson se les ha determinado qué microorganismos tienen en su intestino? Y si eso podría, por decir, conllevar a proponer un restablecimiento de una microflora como, por ejemplo, un bifidobacterio o un mismo lactobacillus, ¿no? Con probióticos conocidos, ¿no? Ahora prácticamente la gente se medica, ¿no? Consume mucho yogur con probióticos o prebióticos, como quieran llamarle, pero la idea es mejorar el intestino, ¿no? Y qué hablar en el caso particular y muy especial de la famosa de los gases, la gastritis, ¿no? En realidad es un tema muy, muy interesante que esta semana se apertura en Biología Sin Fronteras y que lo ha iniciado César, ¿no? La próxima semana vamos a tener otro visitante que va a hablar sobre este tema, ¿no? Tal vez con algo más específico. Yo quiero agradecerle a César porque ha introducido el tema muy bien y
Nuevamente me reitero, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, contribuir a lo que se está expuesto? Ok, si no les dejo, si no, les agradezco por su participación. César, muy agradecido a nombre del decano, yo me olvidé, a nombre del decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, un abrazo para todos los participantes, un abrazo por el Día de Biólogo a todos los biólogos de la región, del país, del mundo entero, que es el Día del Biólogo, la semana de todos los biólogos. Y un agradecimiento a César que ha dado su tiempo, ¿no? su preparación, y aún superando algún inconveniente que ha presentado esta ponencia. Un agradecimiento, César, y a nombre del señor decano te estaremos haciendo llegar un certificado de participación. Muchísimas gracias a los que han participado y a los que están escuchando, atendiendo en las redes sociales. Un fuerte abrazo a todos por el Día del Biólogo. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y feliz día. Gracias a ustedes también. Feliz Día del Biólogo y siempre predispuesto a contribuir un poquito al desarrollo de la ciencia en la facultad.